estamos, y estamos grabando también, entonces ya partamos con este bloque que se llama, he practicado la semana pronunciarlo, se llama Entrevistaroteando. Bien, lo dije bien. Y ya saben que es una conversa con un personaje destacado del mundo y del universo del tarot. Eh, ya se filtró en la semana quién es nuestro invitado el día de hoy. Comentamos que seguimos en la internacionalización porque nuestro amigo es colombiano. Ustedes lo conocen porque él ya es de la casa también. Yo creo que también es como una especie de panelista que nos acompaña hace varias sesiones. Hay poquitas cosas que yo puedo decir de él porque es muy misterioso, este joven colombiano. Sabemos que está haciendo un glosario de palabras en chileno y su significado correspondiente en el idioma colombiano. Ajá. Nos enteramos por redes sociales que tiene un alias que no sé si se puede comentar porque no tengo idea qué significa, pero decía malvavisco. Yo no sé. Malvavisco. Yo digo, no tengo idea si es bueno o malo, si es terrible, se puede borrar después de esta parte, Andrés, tú tranquilo. Y si no quieres No te preguntarle, preocupes. si no quieres contar, no te preocupes, le vamos a preguntar a Fabián para que cuente la firme. No, Y ese apodo me lo puso Isabel Carrillo, una mexicana, que por no decirme que soy muy malo, muy maldadoso, muy cansón, muy fastidioso, me dice malvavisco. Entonces me va cambiando de sabor. Malvavisco de fresa, malvavisco de chocolate, malvavisco. Y yo, bueno, dígame malvavisco y así nos ahorramos el problema. lo último que les voy a contar antes de darle la palabra a él y que le demos la bienvenida como se lo merece, es que, atención, porque él ha estado siendo requerido por varios medios, ha tenido que hacer varias entrevistas al último tiempo, y la última, ojo, la última produjo, esto es cierto, hay evidencia, en la última entrevista produjo un apagón, él produjo un gran apagón en Colombia. Así que les quiero advertir que cualquier cosa rara que pase a contar de ahora tiene que ver con los poderes sobrenaturales que emanan de este invitado. Un aplauso para Andrés Gutiérrez. Ahí tenemos que poner fanfarra y cosas así. Yo soy como circo pobre, yo me aplaudo. Excelente. Imagínate, Juan, exacto. En la última estaba con Isabel precisamente y no sé cómo me escuchen, veo que el video está algo pausado por la situación del internet, no sé qué está ocurriendo hoy. Y efectivamente tuvimos un apagón aquí en Medellín, como de 5 minutos, que es una cosa muy extraña en un área metropolitana. Y bueno, eso ocurrió. Y el día de hoy está fallando el internet, así es la Sí, cosa. sí, sí. Bueno, lo que salga es tarot y juego. Esta conversa y esta especial es de tarot y juego, así que estamos convocando aquí. De hecho, veo, si no me equivoco, este ya se puso Mira, Ana muy, Pablo. tenemos muy internacional porque tenemos dos amigos de Colombia y se suma Lara y Pablo de Argentina, ¿viste? Le damos la Pero qué bienvenida. emoción. Sí, Que Pablo dicen que parece un ermitaño, que no se deja ver. sí, esa es la verdad. Siempre su presencia también ilumina, así que le agradecemos. Mira la Eh, lucecita And- ahí. Andrés, ¿te parece que la gente sepa un poco de qué vamos a hablar? Sí, claro, obviamente. Cuéntame si estás viendo en pantalla esto o no se está viendo. ¿Se está viendo o no se está viendo? Sí, sí, yo veo. Bueno, Sí, ya sí, sí. te pedí las disculpas del caso por el error tipográfico de tiroteo, que ya sabemos que es taroteo, y queremos abordar, si nos da el tiempo y las ganas, estos temas, como que nos cuentes cómo fue tu llegada al tarot, eh, la vida y obra de Andrés, en resumidas cuentas, algo sobre las reglas del juego, que está bien interesante ese tema del tarot como juego. Tú me hablaste, yo no tengo idea qué significa, pero suena muy bien esto del tarot fragmentario y del tarot letrario. Yo creo que ahí vamos a marcar un pic de audiencia, ¿ya? Y finalmente, no recuerdo por qué pusimos este tema, pero ya nos iremos a inspirar los Ya nos papistas. acordaremos. Sí, los papistas del Eso lo Papa. propusiste tú. Ah, mira, y yo no me acuerdo, y lo propuse yo. Sí. Ya. Y
Esto es súper importante. ¿Te acuerdas que tenemos que pedirle a nuestra audiencia que si tiene cartas de tarot, que las pueda tener a la mano, ¿cierto? Sobre todo arcanos mayores y personas de corte. Arcanos mayores y los personajes de corte. Así que rápidamente Sí. les damos 5 segundos, 10 segundos. Pero partamos mientras por cuéntanos algo de tu vida. La gente quiere conocer al Andrés de carne y hueso, al Andrés Ah, que nos hace reír se todos los van, jueves. ¿Se van? salen ¿Sí? corriendo. Digamos, No, mira, yo soy un personaje muy, muy sencillo, muy normal. Yo, ¿qué he hecho en mi vida? He estudiado, me he divertido, luego me volví una especie de... se fue la presentación por si quieres saber. sí, está bien, pero conversemos Luego me cara a cara. volví una especie de ermitaño donde me distancié de las estructuras de amigos, tal vez familiares, comencé a mirarme mucho más a mí y decidí tomar un break sobre esas informaciones. De hecho, tengo una reticencia muy extraña a realizar actividades como esta, pero siendo el caso y siendo las personas que son, pues me encanta estar acá. Entonces yo dije, pues bueno, si Juan algún día me dice, lo hacemos, no pasa nada. Y frente a los live, ves que no soy muy amante de ellos, que no me gusta estar mucho en público, pero no por el hecho de que tenga timidez ni de esas cosas, no, yo de eso no No, sufro, sino porque siento que lo que voy a decir ahí frente a una audiencia a veces se vuelve vacía, ¿cierto? Entonces digo, no, más bien no voy a perder ahí 2 horas de mi vida. A veces lo hago, pero generalmente no lo hago. Entonces, bueno, estudié Derecho en la Universidad de Antioquia, soy egresado de Derecho, soy casado hace unos 10 años, en junio cumplimos 10 años de estar casados y tengo 2 gatos y aquí estoy. Oye, ¿Qué soy Andrés, yo? o sea, eres abogado. No, Sí, no me digas. Nunca lo hubiera pero jamás pensado. ejercí. Mira, qué increíble. Pero tienes formación jurídica. Sí, sí, yo Sí, tengo mi formación sí. de todo. Por eso creo que tengo unas deformaciones muy particulares, porque yo todo lo organizo de la misma forma siempre. Una estructura con unos principios, un desarrollo, unas conclusiones, siempre lo mío es igualito. Porque es como la deformación profesional del aprendizaje, lo que queda acá de cómo funcionan las cosas, sobre todo las cosas para desarrollar. Entonces, esa es mi estructura básica de funcionamiento y viene heredada del derecho. ¿Cómo alguien amigo de las leyes y de la estructura y las normas llega al tarot? Que viene siendo como algo que no tiene tanta de repente norma, tanta En estructura. una crisis existencial. Yo pasé por una enfermedad muy complicada con mi hígado, estuve prácticamente un mes hospitalizado, eso me buscaron de todo y no me encontraban nada, hasta que me hicieron pues como unas biopsias y unas cosas en el hígado. No, mijo, es que usted está llevado del hígado. Entonces, ahí ya empecé, cuando salí de eso yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esta crisis? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y empieza la crisis de la muerte, y la cosa, y los pensamientos, y no sé qué, y un día estaba haciendo un curso se llamaba marketing personal, entonces me tenía que vender a mí, y como imagen y como nombre, y uno de los facilitadores del curso habló sobre constelaciones familiares. Entonces, como que me hizo clic esa información y yo comencé a mirar constelaciones familiares, no sé qué, no sé qué. Terminé metiendo por allá en los libros de psicomagia, no sé qué, y pum, Jodorowsky, todo su cosa y su corte y demás, y el tarot, pues obviamente parecía una marquesina por todos lados, tarot, tarot, tarot. Entonces me compré un tarot rider, que por cierto regalé a un consultante una vez, no sé qué pasaría con él, ni con el tarot ni con el consultante, que regalé, y me acerqué al Marsellés y ahí fue donde comenzó pues como toda esta historia. Ya entré a las redes porque cuando estaba en ese proceso de acercamiento yo no participaba de redes sociales, yo no tenía Facebook desde hacía prácticamente como 8 años. Antes de abrir el Facebook de Andrés Tarot Medellín, yo no existía en las redes ni siquiera, entonces ha sido como un reconectarme también con todo ese tipo de cosas. Ok.
O sea, partiste con el de Ryder y después te convertiste al Marsella. Esa fue un poco tu evolución dentro del tarot. Sí, pues tengo otras barajitas ahí como porque me parecen lindas y demás, pero Ya. mi pasión realmente es el marsellés, o toda esta línea de los marselleses que me parece preciosa. Yo no sé, yo en Sí. algún punto sería que en una vida pasada, pues no sé qué estaba haciendo con ellos, pero es un llamado muy grande que siento frente a esta baraja. De hecho, esta de Jodorowsky no se conseguía en ese momento aquí en Colombia, entonces un chico las importaba de Francia en ese momento y solamente tenía dos, entonces me obsequiaron una, así como por cosas, y bueno, y ahí ya Muy bien. empezó todo, y ya pues me fui como abriendo a las posibilidades de otras partes y de ahora esperando que si en algún momento Octavio envía el cobro de PayPal para poder pagar la de Pablo. Oye, Octavio está con sobreventa. Oye, Entonces, Andrés, una pregunta, porque yo hoy día revisé mi correo y vi un WeTransfer. Y dije, de Colombia me están mandando un archivo, un documento. ¿Qué será esto? Y era una presentación tuya. ¿De qué sí. trata esto? ¿Qué estás tramando? Cuéntale a la audiencia. Mira, hoy vamos a trabajar, o no creo que lo alcancemos a trabajar todo como lo tenía, porque es bastante información, entonces, por encima. ¿Quieres que Trabajar, ¿cómo? quieres que la vayamos viendo? Sí, sí, porfa. Podemos empezar allí. ¿Sí? Entonces, mira que aquí empezamos y la idea es entonces mirar el asunto del tarot y juego y el juego del tarot, que no son la misma cosa y son cosas bien distintas. Entonces, lo primero que vamos a mirar es el juego del tarot. Aquí podemos encontrar el loco. Al jugar, siempre soy la excusa para quienes no están familiarizados con la jerga del juego del tarot. Entonces, vamos a pasar a la siguiente para que miremos de qué estamos hablando en este caso. Estamos hablando entonces de jugar. Aquí traje, mira qué curioso, y se los dejo como dato curioso. El verbo jugar tiene 22 acepciones en el diccionario de la RAE. Y yo dije, vamos a escoger esto por arcanos. Entonces escogí el primero, el maguito, y luego escogí el carro, luego el ermitaño, y yo dije, vamos a ver qué hay en el loco. Y ¡pum! Arriesgar, No, aventurar, y yo, no, ¿esto qué es tan loco? Entonces, no. estas acepciones de juego siempre están referenciadas o siempre están relacionadas a realizar una actividad que sea de diversión, pero también de aprendizaje. Cuando Juan me realizó la invitación, lo primero que entramos a visualizar frente al concepto de juego es el elemento lúdico que este posee o que este tiene, y que no solo sirve entonces para poder utilizarlo como ocio, sino también para poder acercarnos hacia un conocimiento específico. Vamos a recordar, yo soy como un profesor todo el tiempo, o sea que van a ver. Entonces vamos a acercarnos al concepto de lo lúdico, que viene de la palabra ludus, que significa juego, pero no solamente se quedó allí, sino que las ludus se convirtieron como en escuelas. Bueno, Juan, que es historiador, se convirtieron en escuelas primarias, secundarias, etcétera, de Roma. Fue la primera escuela pública que existió, la ludus. Entonces, este concepto de ludus también tiene que ver mucho con el concepto de aprendizaje. Y por otro lado, una vez cayó el Imperio Romano y comenzó la Edad Media, lo primero que se acabaron fueron las escuelas y cayó la sociedad occidental en un vacío de conocimiento y en un analfabetismo gigante que, según leí para los historiadores, solo pudo recuperarse más o menos hasta el siglo XX. Entonces observemos cómo el juego era tan importante y había creado una idea tan maravillosa a su alrededor que permitía la educación de las gentes y de todas estas personas que tal vez no tenían acceso en su momento, y que una vez cae el imperio se pierde toda esa información. Entonces, eso es el juego, es aprender, es construir, es divertirse, es poner a mover informaciones que sentíamos que estaban quietas, pero que van dando unos resultados muy bonitos. Ahora sí, así. Muy bien. Entonces, este es el juego del tarot, ¿cierto? Bueno, traje este porque es como el que más se presta para esa dinámica que es arcanos y caballos de Fournier. Entonces, fijémonos que no tienen las mismas estructuras ni las mismas imágenes que tienen los tarots tradicionales o las barajas habituales con las que se realizan las lecturas. Eso tiene al derecho y al revés una imagen distinta, pero la idea aquí no es tanto la imagen, sino el número, que el número se vea, porque estamos jugando como
cuando estamos en una baraja de cartas cualquiera. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a encontrar los 3 arcanos más importantes para el juego del tarot, que son la excusa, que es el loco, el mago, que es el extremo menor, y el mundo, que es el extremo mayor. Estas informaciones no solamente nos dan una orientación, pues cuando nosotros la conectamos frente a lo que trabajamos habitualmente, decimos, mira, que claro, estos son los extremos, el mago y el mundo, etcétera. Pero para este juego, en realidad, lo más importante es su valor numérico, no tanto su estructura funcional o que este representa la plenitud y este representa el comienzo. No, eso no, que no funciona. Aquí simplemente estamos viendo números y funciones. Y el loco funciona como la excusa. Entonces aquí sí es donde el loco no funciona como suplantar un arcano, que es como la idea que a veces tenemos del loco como, se puede convertir en cualquiera. No, el loco no se puede convertir en cualquiera. El loco es un paso. El loco es un, aquí no voy, sigan ustedes. Pero no significa que lo voy a poner y te vas a convertir en el carro, pum, vale 7 para yo ganar. No, eso es una excusa. Cuéntame. Una pregunta, o sea, algo que de repente contemos a la gente, porque yo creo entenderte, porque yo tuve una experiencia media paranormal con unos franceses que un día me invitaron a jugar tarot, pensando yo ingenuamente que se referían al juego como lo conocemos nosotros, y era una especie de brisca, era una especie de juego de cartas de póker, no sé, de 21, y entiendo que tú estás hablando justamente ahora de esas reglas, de cuando se usa literalmente como un juego de cartas, ¿cierto? El juego de tarot, no el tarot como juego, que es otra cosa de la que vamos a hablar enseguida. Entonces, este juego de tarot lo trajimos para hacer ese acercamiento a esa idea de cómo sobrevivió, de cómo llegó el tarot a nuestros tiempos, de cómo pudo pervivir y sobrevivir a una cantidad de situaciones que pudo haber desaparecido en algún momento, pero como es un juego, como es una dinámica, como es algo social, como es algo cultural, entonces pudo sobrevivir todo este tiempo a través de esa dinámica que estamos mirando en ese momento. Entonces, bueno, en resumidas cuentas, ese juego es muy complicado, entonces no hablemos de él. Vamos a pasar. ¿Tú sabes ¿Sabes que hay campeonatos? ¿Sabes que hay gente en las zonas rurales de Francia que son campeonatos? Bueno, y allí quiero hacer un comentario y es precisamente eso, y es la idea de ¿cómo te dijera yo a esto? Del origen del tarot o del origen del juego de cartas, no necesariamente del tarot, pero sí del juego de cartas, pues se está ubicando más o menos en China, que porque las mujeres no tenían cómo entretenerse, entonces les dio por inventar estas cartas o jugar con estas cartas. Entonces, aquí observamos una primera dicotomía del juego del tarot del juego de cartas, y es que el juego apareció como un ocio, y el ocio está relacionado al elemento femenino, y el elemento femenino está relacionado al interior, a la casa, a lo que es encerrado. Entonces, todo ese proceso de la lectura de cartas, todo ese proceso del juego con las cartas en familia y a través de las mujeres, fue el que en realidad pudo legar al tarot o a las barajas de cartas la información esotérica o exotérica, dependiendo del caso, que llega hasta nosotros. Porque el juego en el masculino, es decir, en lo público, en lo que sí se veía, se convirtió en un negocio. Es decir, en una situación no de hacer ocio y de diversión, sino de rentabilidad. Vamos a jugar cartas para poder ganar, para poder apostar, para poder tener o poseer alguna cosa. Entonces, esa gran separación entre el negocio del juego de cartas y el ocio, que es prácticamente lo que nosotros utilizamos, entonces también es bastante interesante de mirar cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones. Y desactívalo. Si quieres, pasa la diapositiva. Dale. Y hay alguien por ahí que aquí vamos a hablar entonces de otros juegos con el tarot, que ya sería el tarot como juego. Vamos a pasar, allí vamos a encontrar entonces una súper cosa, súper larga, que espero que leamos juntitos y no nos demoremos mucho, porque es importante para trabajar el resto de la información. Y dice: todo juego está marcado por límites ciertamente convencionales, aunque con la obligación lúdica de no percibirlos desde dentro. De modo que el juego no parece tal, sino llanamente la realidad. Todo el mundo se percata de los juegos de otros, pero no de los propios. Por lo tanto, para una realidad dada, los límites del juego no pueden ser reales, porque permanecen al margen.
Lo que hace real algo no puede ser real, porque precisamente está fuera de la realidad. No se puede descubrir un juego mientras se lo está jugando. Hay que estar fuera, en otro, para saberlo. El adulto que le dice a sus niños que no es más que un juego, no se dará cuenta que él no está más que jugando hasta que venga el abuelo a decírselo. Entonces, fíjate cómo esta idea del juego es en realidad una idea también de la percepción que tenemos de los juegos de la vida, de cómo yo puedo ver frente a mi consultante una cantidad de información, pero no me la puedo ver a mí. Y yo digo, ¿pero cómo así? Claro, porque es que para poder obtener esa información debo sustraerme en una información diferente, abstraerme mejor y poder observar mi propio juego. Eso es una cosa muy complicada porque como comenzamos en el escrito, los juegos no se perciben, nosotros no percibimos los juegos que estamos jugando en la vida y los límites mucho menos porque ni siquiera somos conscientes de que esos son los límites de nuestra propia realidad. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a mirar 3 arcanos muy importantes a la hora de entender los juegos de la vida. Entonces las etapas del juego son 3, el Papa, el enamorado y el carro. Vamos a pasar al Papa, donde vamos a encontrar el juego la fase del juego de identificación, que esto, los psicólogos presentes, espero que no me vayan a cachetear porque seguro voy a decir una cantidad de improperios y de cosas horribles, pero es la forma en la que entiendo esta dinámica, entonces ahí me disculpan. Entonces dice lo siguiente, esta parte de identificación es una parte que no percibimos como lo vimos en la la diapositiva anterior, es decir que estamos sumidos en la misma dinámica del juego y no reconocemos los límites del mismo. ¿Sí? Todos estos dibujitos que vemos allí, si los tomamos y los corremos al arcano que está al lado, van a quedar exactamente igualitos, ¿cierto? Entonces, esa es la idea, que podamos reconocer esa dinámica en cada uno de esos arcanos. Entonces, vamos a mirar aquí una definición de Ken Wilber que dice, uno se halla atrapado en todo aquello que no ha trascendido y en ese sentido fusión es cautiverio. Nosotros estamos fusionados a las estructuras de los juegos de tal manera que ni los reconocemos, ni nos reconocemos como identidades o como individuos separados de las dinámicas del juego. Y estamos allí, todos metidos, estamos identificándonos con el juego, estamos en la película, es como cuando estamos viendo una película, una serie o algo, y nos da rabia cuando le hacen algo a alguien o queremos matar al malo y no sé qué, estamos metidos, estamos en el proceso de la identificación del juego. Vamos a pasar a la siguiente, que es la fase... ¿vas a dar algún ejemplo? ¿Va a pasar al tiroteo o no? ¿No hay tiroteo en este...? Ya pasó el tiroteo aquí. Ahorita apagué la cámara porque hubo unos disparos. Ahora entramos al proceso de diferenciación donde somos conscientes de los juegos de los otros. Entonces aquí tenemos al sabio Bruce Lee que nos dice, absorbe lo que es útil, descarta lo que es inútil, añade lo que es único de ti. Aquí el juego comienza a generar una discriminación de los individuos y ya comenzamos a mirar, este es el juego de Marianita o este es el juego de Pepa, pero todavía estoy en una conexión lo suficientemente cercana como para poder salirme de ese juego realmente y liberar toda esa información que tenemos allí. Entonces, cuando tenemos la diferenciación del juego personal o individual y el juego de los otros, estamos realizando un reconocimiento de nuestra propia estructura dentro de la función del juego. Todavía estamos metidos en el juego. Vamos a pasar a la siguiente información. Esto es rapidito porque no nos podemos quedar. Ahora, esta es la tercera fase, que es la fase de incorporación, que lo que nos dice el primer escrito larguísimo, dice, hay que estar fuera en otro para saberlo. Es decir, para yo poder reconocer un juego realmente como es, debo utilizar o bien la herramienta de la proyección o una herramienta que me permita a mí abstraerme realmente de mi juego y entender entonces cuál es la información. ¿Qué pasó? ¿Qué? Hola. ¿Me escuchas? Esto se quedó negro. Yo escucho bien y veo te bien. ¿Pero me ven? Sí, te vemos. Te ¿Tú veo me bien. escuchas? Chicos, yo no veo nada. Te has quedado ciego. Te has quedado ciego, chicos. Chévere. ¿Qué pasó? Te vemos y te escuchamos. Mira qué Digamos que curioso. vaya compartida. No, yo no puedo ver absolutamente nada. ¿Pero no bueno, escuchas? Ya volví a ver. No sé qué pasó, se puso todo. Pero bien. espere, Andrés, ¿no escuchas? Sí, ya estoy bien, sí. ya, volví. Okay, Entonces, okay. ese tercer nivel es la incorporación, donde yo tomo los elementos que están en el juego o en los juegos exteriores de los otros, los que sí veo y los que sí reconozco, y los introyecto. Si, señores psicólogos, si esa no es la palabra, me disculpan. O los proyecto a mi interior, ¿cierto?
para poder entender cómo funcionan mis juegos a través de los juegos de los demás. Entonces, ese es el juego del elemento proyectivo que tenemos aquí. Por otro lado y por otra parte, aquí tenemos, no sé si se logra ver en pantalla, esto es una cita de Edgar Morin, o Morin, como le dicen algunos, yo creo que como es francés se pronuncia Morin. Entonces, este personaje nos postula o nos trae un concepto bien chévere y bien diferente, que es el imaginario colectivo, en lugar del inconsciente colectivo que ya tenemos tan repasado por este lado. Entonces, este es el lado del imaginario colectivo, donde la imaginación funciona como una estructura o como una entidad generadora de posibilidades, pero que se pueden materializar y que pueden transformar la realidad, ¿cierto? Entonces, lo que puede ocurrir en la imaginación, claro, puede venir por allá del inconsciente y podemos entrelazar un montón de términos e informaciones, pero para este caso, la imaginación, para el juego, para el tarot como juego, la imaginación es la chispa y es el enclave donde se encuentra toda esta estructura. Ustedes se ponen a mirar en este momento de la historia y vamos a encontrar que hay una cantidad de gente haciendo lo mismo. Hay una cantidad de gente haciendo lo que yo, entre comillas, rebauticé, porque seguro que ya le habían puesto nombre, el tarot fragmentario. Hay una cantidad de gente haciendo superposiciones, hay una cantidad de gente restaurando barajas, hay una cantidad de gente haciendo un montón de cosas que en últimas parece que estamos haciendo lo mismo, pero no estamos haciendo lo mismo. Lo que estamos haciendo es realizar una adecuación de nuestro imaginario individual o personal frente al tarot, que eventualmente se está convirtiendo en un imaginario colectivo distinto, ¿cierto? Porque ese imaginario que nosotros traíamos de que el tarot era para la adivinación, para la brujería y para no sé qué, esa es una forma de imaginario que se está revaluando en este momento. Entonces, imaginario colectivo en sí mismo va tomando una forma y una estructura que va permeando cada uno de nosotros. Creo que me deben estar escuchando mal porque dice que mi conexión de internet es inestable. Entonces, ¿Se escucha bien? sí, bueno. Escucha bien. Entonces, esa información del imaginario colectivo también nos permite entender una cosa muy importante, y es la ficción que sufrimos nosotros como lectores y como realizadores o como trabajadores del tarot, cuando estamos observando una información o una imagen que nos genera a nosotros algún tipo de situación, pero que no puede materializarse, que no puede tener algo tangible. Quedan 10 minutos, o sea, que me voy a mover. O sea, pasemos a la siguiente. Sí. Pasemos a la siguiente, entonces. Mira que el tiempo está volando, fíjate, porque... Ajá, ¿qué es esto? Está súper interesante, por si acaso. Sí, no, si estamos... ¿Cómo está Me escuchan porque yo escucho a Juan súper entrecortado. Ah, pero te escuchamos bien. Listo. Entonces, hay otros juegos con el tarot que son importantes y que es lindo verlos, es lindo ver cómo funcionan. Creo que la mayoría, sí, creo que los ha visto, pero aquí es como un recorderis. Entonces, si esto funcionara, se estaría moviendo y tendría música, pero si quieres no ponen la música. Ah, Sí, Juan, ¿se mueve? déjame ver, apreté algo y está la manito como que quiere hacer algo, pero Dale a ver si se logra mover algo. la manito no logra... Bueno, Quizás el cuando caso lo es avanza, que esas se imágenes activa. son juegos con el tarot para generar otros espacios o generar otras dinámicas frente a las mismas estructuras o frente a las mismas cartas que habitualmente conocemos. Por ejemplo, darle movimiento al hermano de la rueda es sacarlo de la ficción de que se mueve, porque no se mueve realmente, y colocar esa idea del imaginario, de la imaginación, en una realidad que ya es una generadora de realidad por sí misma. Entonces, eso es algo bonito. Juan, creo que no se mueve, entonces no nos desgastes. No logré hacer los que se mueven, fíjate. Pero tú los viste que se movían. Intenta avanzar con el teclado. Nunca los vi moverse, fíjate. No. ¿Qué dice Octavio? No, avancé y me llevó a la siguiente. Yo creo que... Sí, sigamos. Entonces, después la podemos compartir. otro de los juegos es es la fragmentación, que es comenzar a hacer estas, mira, yo puse superposición en una, pero en realidad es sobreposición en las dos, me gusta más esa palabra. Entonces, este es otro juego que podemos realizar con las imágenes propiamente dichas.
de formarlas a través, estos son todos hechos en digital, pero puede hacerse a través de medios físicos, no hay ningún problema para ello. Entonces, todas esas sobreposiciones, deformaciones, collage y demás, lo que buscan es reacomodar y reorganizar la información de la estructura del tarot como un juego, digamos que anclado o quieto en cada uno de los arcanos en sus límites materiales, que es una carta, y poder asociarlos, integrarlos, mezclarlos, unirlos, revolcarlos, desbaratarlos, como queramos decirlo, con los demás y generar estructuras completamente diferentes que nos sirvan a nosotros como elementos significantes para algún tipo de significado puntual, ¿cierto? Entonces, eso en realidad son estructuras de significante. Todo esto que estamos viendo aquí, porque el juego del tarot requiere del desarrollo de un significante para que el individuo pueda utilizar la estructura del significado como materializadora de lo que está realizando, de lo que está haciendo. Vamos a pasar a la otra, que sería ya el letrario, que aquí es donde van a sacar sus barajas. Tenemos 5 minutos, muchachos, apurémonos. Vamos a estar, vamos a pensar todos en un consejo para que no nos disolvamos en un montón de ¿qué le pregunto? Entonces, vamos a pensar en una palabra consejo. Entonces, todos vamos en una palabra consejo, hasta yo. Entonces, voy a barajar una palabra consejo para lo que sea, lo que resulte, no importa. Entonces, vamos a barajar y vamos a sacar 5 cartas, ¿sí? 5 cartas. Entonces, todos sacan 5 cartitas y las ponen allí una sobre la otra, boca abajo. Déjense sorprender también un poquito. Listo. Pasamos a la siguiente diapositiva, Juan, por favor. Ahí miramos entonces qué vamos a hacer. Vamos a alinear nuestras cartas con los nombrecitos para que nos queden en este orden vertical. Tan, 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 tan. Y tenemos estas cartitas así, entonces la imagen no la vamos a utilizar, vamos a utilizar simplemente la estructura nominal de los arcanos, es decir, los signos lingüísticos de los arcanos. Vamos a mirar solo eso. Y con esos signos lingüísticos vamos a jugar un momentito y vamos a crear o generar una palabra que no les importe. Vamos a pasar a la siguiente. Que no les importe qué palabra van a crear, de dónde salió. No, ustedes nada más fluyan, déjense ahí mirar cómo va funcionando. Si ven que sacan, por ejemplo, y están jugando con el Marsellés y les salió el arcano 13 y no tiene nombre, en el caso del que yo estoy usando sí tiene nombre, no tiene nombre, pueden utilizarlo como un comodín. Entonces, ay, me hace falta la M para escribir aquí algo. Entonces, este vale como la M, o la Z, que también es muy escasa. Aislamos la palabra, tomamos conciencia de ella y la integramos como signo lingüístico, como significado y, si es del caso, como símbolo, ¿cierto? Porque es algo importante considerar que el signo lingüístico puede derivar para cada individuo en un símbolo puntual en su vida. Ahora, esto no lo vamos a mostrar en este momento porque ya casi se acaba el tiempo, entonces ahorita cuando Octavio vaya terminando, pueden decir qué palabra formaron. ¿Sí quedó clara la dinámica de cómo se forma la palabra? Sí. Entonces van a ir jugando, van a ir moviendo en horizontal todas ese montón de letritas y van a tratar de formar una palabra de 5 letras o de 3 letras o de 4 letras. La 5 es como para que inicien. Si ya ustedes están muy expertos, utilicen 22 letras y forman una oración completa. ¿Cierto? Andrés. Entonces, no sé qué sigue, la verdad no sé qué diapositiva sigue. Wow. Yo tampoco. Pero espera, ¿le podemos decir a la gente que lo comparta por el chat o que lo vaya mencionando? Porque es una palabra, ¿cierto? Tienen que decir qué palabra se formó, ¿cierto? Sí, sí. Sí, pueden compartirlo por chat o pueden luego decir, mira, me salió esta. De hecho, yo enseguida, mientras Octavio esté realizando allí su aporte, yo voy a ir mirando la mía. Entonces, a ver qué palabra me sale. Ah, espérate, ¿y a alguien le salió alguna? ¿Alguien ya le salió alguna? ¿Tenemos a alguien que sea...? Oye, recién tomé mi tarot. Ah, ya, ok. Vaya con calma. Pero veamos lo que van viene. a salir. Veamos lo que viene, Andrés. Sí, porfa. Ah, bueno, esto es algo muy chévere, que son los beneficios del tarot como juego. Entonces, como vieron, el tarot como juego no se enmarca
en las estructuras o reglas de lo que nosotros consideramos como lo que debería ser o lo que es, sino en nuestras propias arbitrariedades o nuestras propias conexiones arbitrarias con la baraja. Entonces, eso nos permite a nosotros tener un mayor desarrollo de la capacidad intuitiva, porque lo que vamos a hacer es completamente novedoso, nuevo, no hay una experiencia previa frente a ello. Por ejemplo, ustedes en ese momento se están dejando guiar por la intuición, porque no habían hecho esto antes, entonces ahí están todos con la intuición al 100 buscando qué palabrita les va a resultar. Mira, Octavio. Tengo una. Cuenta. Voy a ver si las puedo tapar. Sí, creo que se ve bien. No sé si alcanza a leer. Lucas. Lucas. Sí. ¿Y quién es Lucas? Sí, tengo varias. Ah. No, pero espérate, Andrés, en tu glosario tienes importante que tienes que saber que en Chile, sí, plata, muy bien. Claro. Aquí también, nosotros le tenemos 1000 nombres a la plata, no te preocupes. Ah, excelente. Oye, Vale. Andrés, nos queda 1 minuto y medio. ¿Qué alcanzamos a Nos hacer queda en un este? minuto. Ajá. Sí, ¿qué te gustaría que hiciéramos en No, este minuto y medio? Ese es el final, es hablar sobre el desarrollo de la capacidad creativa, entonces nos permite a nosotros generar experiencias, ¿cierto? Este desarrollo de la capacidad perceptiva nos reconecta con los sentidos y el tarot porque ya es algo más didáctico, es algo más dinámico, es algo más de cómo miro, cómo lo toco, cómo lo siento, etcétera. Y el tarot como juego sanador nos permite a nosotros manifestar una cantidad de informaciones que tal vez vienen desde procesos inconscientes. Por ejemplo, Octavio, no sabemos qué proceso inconsciente pueda tener allí con las lucas, si es que le sobran o si es que le faltan. Entonces o con Lucrecias, hay muchas formas, uno nunca sabe. Claro. Oye, a mí me salió Urano. Urano. No sé qué significa Urano. Ah, Urano. ¡Wow! Corre. Urano, Corre que te castran. de otro planeta. Planeta. Asociado al loco, ¿cierto? Eso se va a caer. Se va a caer eso, pero vamos a volver, Andrés, tranquilo, vamos a volver. Sí. Espero que les haya gustado el juego. Sí, mira, mira, están tus datos. Ahí. Ahí están los datos. ¿Alcancemos a darte un aplauso o no? Porque esto fue maravilloso. Oh, genial. Muchas gracias, muy bonito. Y volvamos con él porque queda un cachito, yo creo, para cerrar bien, ¿les parece? Sí, chicos, quedan 5 segundos. Dale. Los quiero mucho. Vamos. Taroteo. Cerrando la conversa con Andrés Gutiérrez. ¿Cuál es tu palabra, Andrés? Selva. Wow, Selva. bueno. Mira, por Dios. Está fuerte. Está fuerte, Nosotros sí. teníamos preparado un afiche con la selva. Sí, el segundo afiche para Yo el pensaba opcional, en tu país. eras tú en una selva. Mira qué increíble, ¿eh? Tienes Ah, razón. Oye, ahí les revelé el secreto. nos ha pasado algo con el entrevistado y la carta. Ha habido una sincronía con la Susan, ¿te acuerdas del escorpión? Sí. Con La Lara estrella. y ahora con Andrés. De verdad era una selva y después decidimos, conversando los tres, que quedaba bien ese de la carretera por el color negro, pero era una selva, era la segunda opción. Pero Esa lo nunca que, la vi. lo que no cambió en ninguno de los escenarios fue tu arcano, que es el loco. No sé por qué llegamos todos a tener... Pero si yo soy un pan de Dios. un loquillo. Un loquillo. De hecho, te trajimos hasta los Los Hasta los encerros. ¿Cómo se llama eso? hasta los cascabeles. Bueno, Indumentaria Gabriel, Juan ahí. yo espero que Gabriel no me haya acribillado con todo lo que estaba diciendo, todos esos improperios. Está tomando nota. Psicólogos me van a matar. Está tomando nota, Gaby, toma nota de todo lo que tú dijiste, porque después va a ser un video aclaratorio sobre... No caigan en los errores. Y ojo que está la Jime, que también es psicóloga, así que está ahí. Ah, mira. Sí. Pero por suerte pero tienes no. la Paula, que es abogada. Entonces la Paula te defendería. Porque entre abogados siempre hay como un tema de Poder abogacil. exactamente. Cámara. Oye, Andrés, démosle la posibilidad brevemente, porque vamos a ir con el bloque del tarot, que también es de juego, ¿ah?
Así que te invitamos a que seas parte de seguir jugando hoy día, pero como es costumbre, démosle la posibilidad a la gente que pueda hacerte una preguntita, cortita, un comentario, algo, porque Claro. estuvo re bueno todo lo que presentaste. Entonces, doy la palabra. ¿Alguien quiere aprovechar la presencia de don Andrés para comentar, preguntar, observar, confesar? Ahí, Aníbal. Hola André, oye, espectacular. Tenía una consulta en relación a los juegos de ingenio. No sé si tú tienes como alguna referencia sobre estos, porque son como ilusiones ópticas, muchos de los juegos de ingenio. A mí me fascinaban esos juegos desde chico. Y el tarot me recuerda a esas ilusiones ópticas. Claro, Entonces, es que creo que la idea del tarot como, y fíjate que por allá cuando estábamos en la introducción de las definiciones de juego decía poner una máquina a funcionar para lo que es, ¿cierto? Y tengo por aquí un libro cuyo título a mí me marcó la vida, que es El tarot o la máquina de imaginar, ¿sí? Entonces, yo siempre he visto el tarot desde esa posición, y es que es un juego completamente visual u óptico, porque pues son unas imágenes, pero cuya función también radica en que la máquina no es solamente el tarot, sino el que está utilizando el tarot. Entonces, entre mayor sea la capacidad del individuo de comenzar a reconectar con el lenguaje óptico, y no solamente con repetir, como siempre digo yo, con repetir estas informaciones de los libros o de lo que dice el maestro Perencejo y Sotanejo, sino que yo miro la carta. Era lo que le decía a Juan Didier esta semana, que le decía, me encantó cuando Octavio tomó estos arcanos tan distintos para reorganizarlos en los signos zodiacales, más por su imagen que por el concepto que se tiene habitualmente. Entonces, fíjate que esta semana que realicé, creo que tú lo viste, este video sobre Cronos, Urano y todo ese tipo de cosas, mucha gente, sí, pues de hecho la que estaba allí me dijo, pero es que yo tengo asociado al tiempo en el ermitaño. Y yo, sí, pues tú tienes el tiempo en el ermitaño, pero si yo te doy otro concepto, pues ese también es otra forma de asociarlo. Entonces, el tarot como máquina también va generando unos cambios donde esta ruedita ya no la necesita porque ya es de otro triciclo, entonces voy a tomar esta. Y así ir incorporando toda esa cantidad de información. Por ejemplo, los juegos que yo hago son completamente a los que hacen Octavio, o a los que haces tú, o a los que puede hacer Lore, o Gabriel, o Oscar, o cualquiera de los que están acá. Entonces, la idea de esto es entender que esos juegos ópticos o esas ideas de lo óptico no tienen una mayor trascendencia o no tienen un mayor impacto que el observador que está tomándolas para sí mismo. Por ejemplo, mis publicaciones en Facebook pueden tener un impacto para algunos completamente distinto al sentido que yo les di cuando las creé. Entonces, ese juego, eso también es otro juego muy interesante, que es el elemento del reconocimiento de lo que encuentra el otro, de lo que yo estoy postulando y de lo que en realidad hay, ¿cierto? Porque fíjate que esta semana puse una estrella con unas tijeras en lugar de un pájaro. Entonces, ¿qué significará eso? Para alguien puede decir, uy, ese pájaro es el inconsciente, entonces es un inconsciente dorado gigante, muy grande, luminoso. Para otro puede estar estructurado en el corte de la tijera. Entonces, ese juego es algo que cada uno va experimentando y explorando según su acercamiento a la herramienta. ¿Sí? ¿Eso contesta alguna cosa? súper, sí, ¿no? Fascinante. Excelente. Ya, gente, vamos a estar, comillas, despidiendo a Andrés, porque va a seguir con nosotros. Le demos un aplauso a nuestro invitado hoy día, que realmente lo dejó todo en la cancha, preparó. Me faltó mucho, me faltaron 3 horas más. No, pero tranquilo, esto es un primer acercamiento, después vamos a ir generando más espacio, así que tú tranquilo, muchas gracias. Muchas gracias, Y Andrés. Muchas A gracias. ustedes. no tenemos, mira, la gente en el chat está también comentando, no tenemos, creo, hoy día nuestra siguiente entrevistada, pero les quiero hablar un poco de ella brevemente. Ven este libro. Este libro se llama Gramática del Tarot. Es uno de los libros más interesantes que se ha escrito en Chile sobre el tarot. Va a ser ella. Lo hizo una periodista y magíster en lingüística. Y tiene que ver con las palabras que usamos para referirnos a las cartas. El tarot como el punto de vista del lenguaje. Pero no del lenguaje óptico, del lenguaje de verdad de las palabras. Entonces, el próximo jueves se viene con todo porque vamos a entrar en una dimensión lingüística muy entretenida, así que no se lo pierdan.
siempre y cuando el entrevistado de hoy lo apruebe. ¿Te parece, Andrés, o no? Me lo estoy leyendo justamente el PDF y me parece genial. ¿Cómo? ¿Te lo estás leyendo coincidentemente? Mira tú. Esto no está arreglado, gente, de verdad, esto no está arreglado. Son pasas, ¿qué cosa?